Vengo a platicarles un poquito de Shop. Shop es una firma basada en Nueva York. Somos 180 arquitectos, una firma bastante grande. Yo fui la número 32 cuando entré, cuando me gradué de GSD. Y pues bueno, fue fundada en 1997 y ya lleva bastante tiempo ejerciendo en Nueva York. Y pues bueno, se podrán preguntar en qué lugares trabajamos. Trabajamos por todas partes del mundo, pero principalmente trabajamos en Nueva York. Nueva York es una ciudad, siempre dicen, bueno, mi esposo dice que Nueva York es el centro del universo, y yo digo, bueno, gringo creído, pero no, sí, la verdad es una ciudad mágica y tiene espacio para proyectos culturales, para proyectos residenciales. Es una ciudad muy bonita para vivir. Y pues bueno, ¿cómo acabó esta mexicana en Shop? Les voy a contar un poquito de mi trayectoria. En el 2005 me gradué del TEC de Monterrey, de la carrera de arquitectura. Después me fui a Nueva York a trabajar con OMA de intern. No era un título muy grande o interesante. Hice maquetas por 1 año y medio. Estuve trabajando en un proyecto de Dallas, en el auditorio de Wiley, el Wiley Theater. Era un espacio de diferentes, un espacio complejo, muy libre, pero lo principal era la estructura. Entonces estuvimos haciendo esta estructura que ven aquí. La hicimos como 45 veces y qué bueno que la hicimos 45 veces porque así la asamblaron en el sitio. Eran unas piezas de concreto prefabricado que fueron integrando con la estructura de acero. Un proyecto súper interesante. Si algún día están en Dallas y quieren ir a verlo, es un proyecto muy bonito. Y pues bueno, estuve ahí 1 año y medio trabajando con los de OMA y después apliqué una maestría a GSD con Ana, a Boston, y estuve congelándome por 2 años. Solo había nieve y frío y bueno, no te quedaba más que estudiar. Entonces estuve ahí haciendo mi maestría, me gradué y el último proyecto, el último semestre, mi profesor era Nader Terani, que creo que vino a platicar con ustedes. Él era muy amigo de Greg Pasquarelli de Shop y cuando vio mis proyectos dijo, te tienes que ir a trabajar con Greg. Entonces, y pues bueno, ahí quedó. Así llegué yo a Shop y lo que me interesaba mucho de Shop y lo que siempre le preguntaba yo a Nader era cómo podíamos los arquitectos no quedarnos en papel, cómo podíamos los arquitectos no solo tener ideas grandes, sino transformar las ideas en algo tangible. Y siempre hay esta división, y ellos lo platican, Shop lo platica, una división importante entre los arquitectos de papel y los arquitectos de servicio. Y lo que quería hacer Shop era hacer las dos cosas. Querían soñar grande, pero querían construir muchas cosas. Entonces, tienen ese balance y siempre lo tienen muy en mente en todos sus proyectos. Y pues bueno, ya somos 180 de todas partes del mundo, desde Corea, Italia, hay bastantes americanos obviamente, Irán, China, Nueva Zelanda, todos somos muy diferentes. Y bueno, es lo padre y es lo complicado, porque también tener tanta gente tan diferente es bastante complicado manejar. Pero lo que nos mantiene unidos y lo que nos mantiene siguiendo adelante como firma es nuestro interés en varios temas. El primero, la tecnología. Todos estamos súper interesados en ideas nuevas de representación, ver qué es lo último en cuanto a tecnología, 3D, 2D, no nada más de representación, sino también de construcción. Y entender cómo los arquitectos podemos, con las herramientas o armas, como estaban diciendo en la mañana, cómo podemos crear edificios que sean fáciles de asamblar. Esta es una gráfica que siempre ponen los partners fundadores en sus lectures, que ellos siempre pensaron que podían hacer un edificio como si fuera un set de IKEA. ¿Cómo podemos dibujar para que alguien que lo esté construyendo sepa fácilmente cómo armarlo? Y eso es algo que desde mero al principio han tratado de hacer los de Shop.
estos son unos planos, estos eran los planos para un concurso que ganaron en PS1, que era básicamente una estructura de madera. Cortaron cada una de las piezas, las formaron así en el piso primero y después las volteaban y las iban armando para crear este espacio. Y este es uno de los proyectos, uno de los primeros PS1 que hubo en Nueva York y creo que fue algo muy interesante porque también el hecho de que el material podría usarse en tercera dimensión era algo muy interesante. Ahora, la otra cosa que nos une también es el interés de los materiales. Nos encanta explorar con materiales, ya sea terracota, el channel glass, copper, el cobre, zinc, ese es el weathered steel, es todos esos materiales que tratamos de asamblar de maneras diferentes para crear texturas, para crear sombras, para crear diferentes tonalidades en cuanto al edificio. Entender que el edificio es algo viviente, es algo que cambia, y siento que en cuanto a materiales eso es lo que nos interesa bastante en la oficina. Ahora, la última cosa que tenemos muy presentes todos en la oficina es que no importa que sea el edificio, tiene que formar parte de una ciudad. Entonces, es parte de la comunidad, es parte del entorno. Es algo que no importa si es un edificio de 100 pisos o un estadio o una banca en el parque, todo tiene impacto social y tiene un impacto en cuanto a cómo vivimos el día con día. Entonces, esto es algo que tenemos muy presente. El hecho que el edificio y la intervención arquitectónica es algo muy urbano. Y pues bueno, quería aprovechar este tiempo. Les podía platicar bastantes proyectos, hay muchos proyectos que están en nuestra página de internet, pero quería enfocarme más en cómo hacemos arquitectura, cuál es nuestro proceso, qué es lo que hacemos para crear estos edificios. Y si hubiera una receta, ya se las hubiera dado, pero la verdad no hay. Siempre todos los proyectos son diferentes, todos los problemas son diferentes, pero traté de destilar el proceso en varios temas, varios pasos. El primero, la colección de información. ¿Qué hacemos al mero principio cuando tenemos un proyecto? Es tratar de encontrar y obtener la mayor información posible acerca del sitio y acerca de otros edificios que tengan la misma tipología. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto que tenemos en Brooklyn, en Williamsburg, está al lado del puente de Williamsburg, y primero analizamos el sitio y entendimos que era un sitio increíblemente interesante porque tenían estos ejes a no solo Manhattan, sino también a Brooklyn y a Queens. Es un sitio de aproximadamente 11 acres, de un cuarto de milla, y tenía esta súper interesante estructura en el terreno. Era la Domino Sugar Factory, era algo histórico totalmente abandonado que teníamos que empezar a entender, analizar. Lo que hicimos fue, tomamos fotos para entender los colores, las texturas, qué existía antes, cómo era Brooklyn y empezar en verdad a entender lo que era Brooklyn. Era mucho del análisis que hicimos del sitio en cuanto a este proyecto. Si nos brincamos al otro lado del mundo, en Australia, tenemos un proyecto en Australia, en Melbourne, también cerca del río. Y pues bueno, cuando estás trabajando en un sitio que no es tu hogar, tienes que tratarlo de esa manera, tienes que abrirte a los diferentes factores que rigen en esa ciudad. Entendimos que nuestro sitio está aquí, estaba en medio de esta retícula, que era una retícula original de la ciudad de Melbourne, y la empezamos a comparar con cosas que conocíamos. Por ejemplo, la cuadra de Melbourne era de 660 por 660. Y bueno, ¿cómo es una cuadra de Nueva York? Una cuadra de Nueva York es de 900 por 264. Entonces, haciendo estas comparaciones de cosas extranjeras con cosas que conoces es una buena manera para empezar a analizar las cosas o los lugares que no son tan familiares para ti.
Y también, obviamente, sacar fotos, cuál es el contexto. Esta es una elevación extendida de todo el perímetro de la cuadra. Ver qué edificios hay, qué edificios son altos, bajos, los materiales. Todos esos factores incluimos en nuestro análisis de sitio. Otro proyecto, no tan lejos como Australia, pero en San Francisco, lejos para nosotros, estamos trabajando en el headquarters de Uber en Mission Bay. Son 2 edificios para Uber en San Francisco. Y bueno, hicimos un análisis de qué tanto tiempo puedes estar adentro de un Uber y navegar. Estos son 5 minutos en Uber, estos son 10 minutos en Uber. Tratamos de ver cuáles son las vías en cuanto a tránsito, en cuanto a parques. Hicimos un análisis de estos cuadritos negros, son nuestros sitios. Hicimos un análisis de los parques y de las cuestiones urbanas que existían en el área. Y pues bueno, nunca habíamos hecho oficinas. Entonces, aquí en este proyecto sí empezamos de cero en cuanto al estudio de oficinas y el estudio histórico de cómo habían cambiado y cómo se habían transformado los espacios de trabajo. Hicimos esta serie de diagramas explicando que desde 1980 ha habido un cambio drástico en cuanto a cómo se trabaja, cómo son las oficinas. Antes con el cubículo, todo el mundo quería privacidad. Después en los 90s todo el mundo quería mesas de ping-pong grande, todos compartidos. Y ahora vemos esta tendencia de que, bueno, sí queremos compartir, pero también queremos tener nuestra privacidad. Es un balance. Analizamos oficinas como Google, que eran totalmente abiertas, totalmente distribuidas. Después vimos modelos como Goldman Sachs, que es un edificio muy grande y que cada piso tenía su función y que lo único que los conectaba era un elevador que conectaba todos los usos, y si te topabas a alguien solo te lo podías topar en el elevador. Y pues bueno, de ahí empezamos a pensar, usando esta información, cómo podríamos crear esta oficina del futuro, qué espacios podríamos aprovechar. Estos espacios donde se juntaba la mesa de ping-pong con los cubículos exteriores, con los cubículos interiores, cómo los podíamos conectar, cómo se parecía una oficina a una ciudad, a un edificio de usos mixtos, y cómo analizando cada parte de la oficina, ya sea los cubículos, los salones de conferencias, los auditorios, los espacios de comida, cómo podíamos empezar a crear este ecosistema conectado e interconectado en cuanto a medios de vertical circulation. Bueno, y ahora, después de todos esos pasos, analizamos el sitio, analizamos la tipología, hicimos un buen análisis de qué es lo que sigue, qué vamos a hacer ahora con toda esta información. Y bueno, la respuesta es que normalmente no sabemos. O sea, llegas a este punto y tienes todo en el pizarrón y dices, bueno, ahora, ¿de qué agarro? Vemos imágenes de proceso aquí de una torre que hicimos. Teníamos todas las torres de Nueva York, todas las torres más altas, todos los cores, vertical circulation, de muchos ejemplos de torres. Y después tienes que empezar a destilar la información. Y la verdad, la única manera de hacerlo es a darle, o sea, empezar a trabajar. Todos se sientan y todos empiezan a brainstorm, todos empiezan a hacer massings, algunos se enfocan en la fachada, otros se enfocan en los elevadores, otros se enfocan en las áreas abiertas, pero empieza a haber un diálogo interno muy grande. Nos vemos casi todos los días, empezamos a juntarnos todos los días con el equipo, con los partners, y empezamos a crear demasiadas opciones. Lo bueno de tener tantas opciones es que siempre puedes empezar a evaluar cuáles funcionan, cuáles no, pero no se te quedó ninguna en el pizarrón. Siempre tratar de explorar. Aquí, por ejemplo, algún massing, cómo es su interacción con el parque, en axonometría, en elevación. Hay que escoger 3 y después las mezclamos. Inclusive hasta para proyectos súper grandes como la Arena, que la Arena ya estaba la mayor parte hecha, pero tuvimos que hacer este análisis, este matrix, para explorar cuestiones del canopy de enfrente, el halo de alrededor de la arena y el piso de abajo. Y creamos muchísimas opciones. Por ejemplo, es para un proyecto en Google,
que hicimos también. Aquí puedes ver todas las opciones que en este eje estaban las massings, en el otro eje estaban las maneras de circular y luego las juntamos en los ejes del centro. Después escogimos 3 y nos fuimos con esas 3. Entonces, la verdad es una de las partes más dinámicas y de las partes más conceptuales de lo que viene siendo nuestro proceso de diseño. También hacemos maquetas, hacemos bastantes maquetas, no nada más nos quedamos en papel. Maquetas en 3D, en el láser, en impresiones, nada más analizando las diferentes ideas de lo que viene siendo la torre, en este caso. Pero al final también, o sea, lo puede destilar en 2 o 3 opciones, pero tenemos que seguir avanzando el diseño y una de las maneras de avanzarlo es empezar a hablar con los clientes. Esta es una lista de todos los clientes con los que hemos trabajado últimamente, desde Bloomberg, Google, MoMA. Todos los clientes tienen sus me encanta esto, no quiero esto para nada, o tienes que empezar a conocer a tu cliente y conocer qué es lo que quiere, y la verdad la arquitectura es una gran conversación. Somos muy buenos para platicar entre nosotros, porque todos los arquitectos nos entienden muy bien lo que decimos, pero somos a veces medio malos para platicar con gente que no conoce la arquitectura. Les estaba diciendo esta mañana que tengo un buen test, es explicárselo a mi mamá. Si mi mamá lo entendió, entonces ya la gente normal lo va a entender. Si no, ya valiste. Entonces, el poder comunicar es algo súper importante en cuanto al proceso arquitectónico. Y no nada más comunicarse con los clientes. A veces los clientes son 2 personas medio arriba de la organización. También es platicar con la gente que lo va a usar. En el proyecto que hicimos de FIT, unos laboratorios para FIT, la universidad, tuvimos que platicar con 30 grupos de usuario, desde comunicación, textiles, toy design, o sea, qué era lo que querían, qué es lo que más, cómo se usa el espacio, o sea, empezar a entender cómo funciona nuestro espacio y nuestra idea en base a lo que necesita el usuario. Y pues bueno, en cuanto al Seaport, que es un proyecto que ya les explicaré un poco más tarde y es un proyecto muy largo, también tuvimos esta idea del Seaport Working Group, donde invitamos a los vecinos a platicarnos qué es lo que, en cuanto al parque, qué es lo que necesitaban, cómo pensaban que se iba a conectar este edificio. Llenamos iglesias de gente interesada que tenía una opinión. A veces muchas opiniones también no es muy bueno porque se extiende, pero es un proceso muy interesante también de entender que un edificio no es nada más para yo, el arquitecto. Un edificio es para bastantes diferentes fuerzas que lo van formando. Y pues bueno, este es un diagrama que hicimos para el East River Waterfront de toda la gente que estaba involucrada, que la verdad ni entiendo el diagrama, pero el punto es que bastante gente está involucrada en un proyecto. Y bueno, al final de todo este análisis de información, al final de todo este análisis de entender tu cliente y entender la comunidad, entender el sitio, lo más importante y lo más difícil del proceso es identificar la idea que es la que va a formar y que la idea principal, la que quieres mantener. Porque la verdad, a veces hay bastantes ideas y queremos hacer bastante con una sola estructura o un solo edificio. Pero si te esfuerzas a crear una de tus ideas, la más importante, y mantenerla intacta durante el proceso, eso es algo que va a hacer tu proyecto exitoso. Por ejemplo, en cuanto a una de las torres que hicimos, la idea principal era optimizar las plantas de todos los diferentes usos. Optimizamos las plantas, las separamos creando áreas abiertas y las juntamos con la fachada. Esa era nuestra idea principal. Simple, sencilla. La idea principal del parque de East River era conectar la ciudad con el río. Ahora, ¿para qué nos sirve esta idea principal? Nos sirve para, a medida que va el proyecto avanzando, siempre tener algo con el cual comparar o con el cual basar nuestras ideas.
por ejemplo, si alguna idea arquitectónica no ayudaba para conectar el río con la ciudad, pues entonces la botábamos y decidíamos encontrar otra idea que sí sirviera para el propósito inicial, para el propósito principal. En cuanto a la arena de Brooklyn, una de las ideas principales era cómo la orilla de la arena iba a ser, cómo la gente iba a meterse a la arena, cómo crear un espacio cívico y cómo este espacio cívico se conectaba con la área de transportación. Cómo te metías por el subway y lo más importante, que era lo que Greg le encantaba, era que cuando subías del subway tenías una vista directa a ver cómo iba el partido, por si acaso llegabas tarde. En uno de los edificios de 57th Street, lo más importante eran las vistas. Algo tan sencillo como las vistas, bueno, ¿cómo hacemos que la vista para el norte y la vista para el sur estén espectaculares? Dividimos en living y sleeping, y pues la manera que lo haces es tener esta estructura pesada en los lados. Y bueno, ¿qué hacemos con esa estructura pesada? Ya será otro estudio de qué hacer con esa fachada, qué hacer con esos áreas de oportunidad. Y pues bueno, al final de reconocer la idea, seguirle, lo único que nos queda es dibujar. No importa qué tan buena esté la idea, qué tan increíble esté el render, qué tan bueno esté el video y la animación, si no sabemos cómo dibujarlo en 2D, que es el lenguaje de los que lo van a construir, pues no se va a hacer. Entonces, porque la verdad no estoy ahí en la construcción enseñándole el render al que me lo está construyendo. Entonces, la manera de poder representar todas las ideas, todo lo que ustedes quieren en cuanto a materiales, en cuanto a detalles, en cuanto a ideas principales del proyecto, tenemos que representarlo en dibujo. La oficina tenía esta idea, ese es uno de los proyectos de la oficina al mero al principio, de cómo crear, en vez de en 2D, de cómo crear estos kits de 3D para poder crear estos objetos. Tenemos que como quiera representarlo en 2D. Este era para el mismo proyecto, un carrusel. Uno de los también proyectos iniciales de la firma, el Porter House en Nueva York, era una estructura histórica con una estructura moderna añadida y con esta fachada interesante de muchos diferentes pedacitos. Y bueno, pues tuvimos que dibujar todos los pedacitos. Tienes que dibujar cómo todas estas piezas se juntan, cómo son las uniones de cada una de las piezas. Otro proyecto también en Nueva York eran una especie de fachada con ladrillos ondulados. De la misma manera teníamos que hacer entender al constructor cuántos eran los pedazos, cómo los queríamos ensamblados, cómo queríamos que estos ladrillos se movieran para un lado y se movieran para el otro, y explicarlo muy bien en 2D. La arena, la cosa más complicada, eran 11,499 piezas de acero diferentes. Tuvimos que hacer esta es una unfolded elevation de todas las piezas, de cómo se movían, y tuvimos que hacerlas en 3D, pero al mismo tiempo las tuvimos que hacer en 2D. O sea, todas estas piezas las teníamos que cortar plano, las teníamos que doblar y luego las teníamos que asamblar en la forma que habíamos creado. También cómo poder bridge el gap de nuestra idea conceptual, virtual, 3D, con las maneras de ejecución típicas. Y pues bueno, después de que lo dibujamos, ahora sí hay que construirlo. Y la verdad, no importa qué tanto estemos dibujando, al final igual tenemos que estar en la obra, estar supervisando la obra, estar viendo cómo todas estas piececitas que logramos convencer que alguien cortara, después las tenemos que asamblar. Estas piezas, por ejemplo, les pusimos una marca láser para poder saber dónde iban. Entonces aquí teníamos todas las piezas en el piso con su marquita y teníamos que ir viendo dónde encajaban una con la otra para crear ese efecto del zinc. Ese es el Porter House ya acabado y de noche. Otra vista, pero pueden ver, no se nota tanto en cuanto a la aérea, pero todas son piezas diferentes
las marcas de las piezas se quedaron en la fachada, entonces si te acercas al Porterhouse todavía ves el número de la pieza alrededor de la fachada. Para el Barclays, igual, todas estas piezas de acero las tuvimos. Primero pensamos que los podíamos hacer de Cortan. Era muy difícil hacerlo de Cortan, entonces, pero queríamos ese look ya oxidado. Entonces, hicimos las piezas, las doblamos, las colgamos por una banda, les iban echando agua para crear ese óxido. Cada pieza tenía su marca, tenía así un barcode que lo podíamos escanear con el iPhone y sabías exactamente dónde iba esa pieza en el proceso. Estaba la estructura ya puesta, todas las piezas eran piezas de acero y de vidrio unidas, entonces tenían que encajar exactamente en cuanto iba caminando. La dificultad fue que, a pesar de que estaban ya preoxidadas, sí nos tardamos bastante en encajar todas las piezas, entonces las piezas de mero al principio empezaron a oxidarse más que las piezas al final. Entonces cuando abrimos la arena estaban todos de diferentes colores, pero bueno, ya se uniformizaron. Aquí inclusive ven cómo está pasando eso, que aquí ya están unas más cafecitas que otras por medio del medio ambiente. Aquí ven otras de esas maniobras de colocación de piezas. Entre más grande la pieza era mejor porque podías abarcar más, entonces tratamos de analizar qué tan grande podíamos tener la pieza para que llegara al sitio, qué tan grande podría ser la pieza para poder transportarla, era uno de los factores importantes. Aquí ves cómo la están transportando en la plataforma de carga, sí. Y pues bueno, al final es un espacio increíble, pero la verdad, si se fijan muy bien, bueno, para mí sí tenemos esos problemitas de, bueno, aquí no encajó exactamente la curva, hay unos detalles más grandes que otros, cosas que aprendemos y que las tolerancias de las piezas, en cuanto se van formando, son súper interesantes, pero cuando estás ahí en el sitio tratando de que encaje todos los legos, sí te da un ataque al corazón. Y aquí esta es otra imagen de ya terminado. Aquí también, de hecho, pueden ver aquí la línea de diferentes colores, una arriba y una abajo. Y pues bueno, el Barclays es algo súper interesante para el área. Ha transformado esta área de Brooklyn tremendamente. La plaza, si algún día tienen chance de ir a Nueva York, la plaza que se crea abajo de este Oculus, que como se acuerdan que les enseñé las filminas de antes, que estuvimos analizando qué tan grande y qué tan chico era esa abertura, la verdad esa plaza está increíble. Es un espacio cívico impresionante, que la verdad estamos muy orgullosos de ser parte de ese proyecto. Ahora, el siguiente proyecto bueno, ya está construido, pero les quería enseñar este proyecto del ladrillo ondulado, que se ve muy sencillo porque era una cajita, pero estos eran unos paneles prefabricados de concreto y ladrillo que también estaban instalados de la misma manera en el sitio. Y bueno, mientras estuvimos dándole la vuelta al cubito, obviamente como en cualquier maqueta, nos sobró un cacho de cada de los paneles que tuvimos que quitarle en el sitio para que poder que encajaran bien. Sí son problemas en cuanto a construcción que suceden. Aquí ven la cajita perfecta, ya después de mucho serrucho. Y el efecto de ladrillo y de algo tan pequeño como ese movimiento ondulado de ladrillo, que la verdad es algo muy interesante, las diferentes luces y sombras que ocasionan de noche. Y pues bueno, en FIT era el proyecto de los laboratorios, era un edificio que ya existía, entonces la gran hazaña era poder instalar en un edificio histórico todas estas instalaciones nuevas. Y la única manera que la pudimos hacer es en 3D. Entonces convencimos al constructor de tener, esto era de hecho una sala en la construcción,
el iRoom que le decíamos, donde todas las mañanas íbamos, veíamos en 3D, rotábamos cuáles eran las instalaciones que ya estaban instaladas, cuándo las habíamos instalado, si tenían algún problema, todo estaba codificado en Revit. Y bueno, lo bueno de tener este modelo ya súper acabado es que después la universidad lo usa para su mantenimiento. Entonces, por ejemplo, todas las luces estaban identificadas en Revit. Si se fundían o si ya se iban a fundir, les avisa a la universidad, tenemos que cambiar toda esta área de luces porque ya el lifetime ya está. Es algo interesante, pero algo bastante técnico que también estuvimos involucrados. Y como les dije, los usuarios eran bastantes usuarios de diferentes tipos, textiles, impresiones, área de juguetería. Ven cuál es el acabado de los espacios de la universidad. Y pues bueno, algunos de los proyectos, les voy a enseñar 2 proyectos de principio a fin. Eso fue básicamente el proceso de varios proyectos. Les voy a contar algunas historias del South Street Seaport, que es un proyecto en el cual he estado trabajando desde que me gradué, desde el 2007. Es una área de Manhattan, está en el mero río, el edificio está sobre el río, y antes era un mall. Era un mall con vistas internas, no tenía tantas ventanas, todo estaba inward facing, en un lugar donde las vistas al Brooklyn Bridge eran magníficas. La idea general, la idea principal, la que queríamos continuar, no importaba qué, era abrir las vistas a los corredores, a los pilares del Brooklyn Bridge y entender cómo podíamos conectar el muelle otra vez con la ciudad, extender la retícula de la ciudad hacia el muelle. Y bueno, traernos un chorro de las cosas que había súper bonitas del área en cuanto a usos al muelle también. Y en cuanto a áreas públicas, había también el East River Waterfront, que también participamos nosotros. Queríamos poder extenderlo a lo largo de nuestro sitio. Y pues bueno, este era el before y after. Ven cómo el edificio, hay una propuesta por varios edificios en el área. Lo que más nos afectó, el hecho de que estuviera en el agua, fue que en Nueva York hubo el huracán Sandy, que básicamente cambió todos los reglamentos y que ahora, en vez de construir el edificio donde lo teníamos que construir arriba del nivel de la tormenta de 100 años de FEMA. Entonces tuvimos que volver a hacer todo el proyecto a la mitad para empezar de nuevo y subir toda esa área. Toda el área del primer piso se volvió retail. Ven aquí cómo está la volumetría bastante porosa. Y las 2 plantas, el tercer y el cuarto piso, eran las plantas grandes y un parque arriba. Entonces aquí está el Brooklyn Bridge, Freedom Tower. Este es el FDR Drive y el East River. Este es el edificio antes, esa es la propuesta. Aquí pueden ver cómo están las vistas al muelle y la idea era crear estas vistas internas mientras estabas caminando, crear esta extensión de la ciudad en los primeros 2 pisos. Y pues bueno, lo primero que pasó fue que destruimos el antiguo edificio. Tuvimos que volver a hacer todo el muelle porque el muelle estaba en condiciones ya muy malas. Volvimos a hacer todo el muelle y empezamos con una estructura nueva de cero. Aquí ven todos es algo interesante, las grúas de agua están arriba de un bote. Tenemos unas llamadas muy interesantes. Una vez, como cortamos el muelle anterior, lo cortamos a la base del suelo, pero como quiera estaban los piquitos del muelle donde estaba el muelle originario. Y pues bueno, estaban las barges, los botes donde están las grúas, estaban arriba de esa área. El nivel del agua del East River sube y baja tremendamente. Son como
7 pies, de 7 a 12 pies que sube y baja la marea. Entonces, una de esas veces bajó tanto que los botes bajaron hacia donde teníamos los piquitos de los piles originales y perforaron el bote y se nos estaba hundiendo la grúa. Y llegamos en la mañana. La construcción es interesante porque nunca sabes qué te va a tocar. Todos los días es una aventura. Entonces llegamos a la oficina y nos hablaron de que nos está hundiendo el bote. Y bueno, no sé qué hacer, pues arréglalo. Es algo interesante, súper estresante, pero súper interesante, algo que nunca creo poder volver a vivir. Aquí está la estructura, es una estructura metálica. Mucha de la estructura que está expuesta tiene esta pintura de fireproofing para proteger la estructura contra incendios. La estructura que no está pintada está oculta en tabla roca. Ven cómo están aquí los acereros bien contentos viendo el puente. La fachada, que creemos que va a ser una fachada súper padre, va a ser una fachada de channel glass, que es un vidrio en forma de C. Son unos tubos de vidrio que van formando todavía más tubos. Ves aquí estos paneles de vidrio transparente y estos paneles son el vidrio de channel glass. Y arriba de eso tenemos esta puerta, le llamamos el pier door, que abre y cierra. Hace bastante frío y especialmente en la orilla del río, entonces cuando los vientos estén grandes van a bajar esas puertas. Cuando los vientos estén bien se suben las puertas. Va a estar interesante ahí esa onda. En los pisos de abajo tenemos dos diferentes volúmenes, unos de zinc, unos de madera, unos de metal, combinación. Y pues bueno, acabamos de acabar la estructura metálica. Sí se ven los puentes de Brooklyn, que también era, si logramos que mientras estuvieras caminando por abajo del piso vas a ver enmarcados los puentes de Brooklyn Bridge. Y pues bueno, ya casi acabamos la estructura, empezamos fachada la semana que entra y pues a ver cómo nos va con este proyecto. El último proyecto que les voy a enseñar son 2 torres residenciales también en el río. Nos encanta el río aparentemente. 2 torres sencillas, rentals, un movimiento también sencillo de unir las torres con un amenity bridge. Ese amenity bridge va a quedar para usos públicos. Tenemos una alberca, tenemos salones recreativos, salones de gimnasio en ese nivel. Y crear una diferencia de fachadas entre las fachadas, las grandes fachadas estilo United Nations y las fachadas pequeñas que dan hacia la ciudad. Este es el sitio también es impresionante, está en la calle 34, cerca del Empire State. Aquí se ve también las Naciones Unidas. Nosotros estamos como que rotados de las Naciones Unidas. Pero lo interesante de este proyecto también, el uso de material, el cobre en la fachada. De hecho, es un sistema que lo están ejecutando en Tijuana, en México, lo están ensamblando. Ves aquí tenemos las diferentes tipologías de los paneles. La idea del cobre es que era un material vivo, que lo íbamos a instalar de color cobre y se iba a cambiar en verde en poco tiempo. Ya empezamos a instalar los paneles, hicimos bastantes pruebas en cuanto al aire, agua, usos térmicos. Aquí ven un poco de la planta. Y pues bueno, ya casi los vamos acabando. Va subiendo la fachada en los edificios y la verdad lo interesante y lo padre es que ya las fachadas que instalamos mero abajo ya se están poniendo verdecitas, entonces hay así como que un gradient de verde a cobre hacia arriba. Aquí ya van viendo cómo se está cambiando, va cambiando el color de abajo hacia arriba. Y pues bueno, este es otro de nuestros trabajos. Y pues ya, eso es lo que les quería enseñar. Si tienen algunas preguntas, comentarios, aquí voy a estar para responderlo. Muchas gracias por invitarme. Tengo una pregunta.
No mencionaste el proyecto de Essex Crossing, que para mí es uno de los proyectos más interesantes que he visto en los últimos años en Manhattan. Y mucho es la integración del uso público en un área denigrada o que estaba recluida, y cómo a través del diseño que hicieron ustedes han logrado hacer una visión diferente sobre este barrio que estaba con una visión muy, muy negativa. No he visto mucho no sé si ustedes están involucrados en el proceso también de socializar el proyecto con la comunidad alrededor, y no sé si puedes compartir algo sobre eso. Sí, claro. El proyecto de Essex fue, de hecho, una competencia de varias desarrolladoras. Nosotros fuimos parte de una de las desarrolladoras y con... ¿Cómo? Con Related trabajaron ahí, ¿verdad? Sí. Lo interesante también de Shop es que la mayoría de la gente vive en la comunidad, somos miembros de la comunidad. Hay muchos de los empleados que somos partes del Community Board y de la Junta de Vecinos, y estamos muy involucrados en todo eso. Entonces, inclusive uno de nuestros primeros proyectos, el East River Waterfront, fue nuestro primer proyecto de public outreach, donde estuvimos como las contaron, eran como 300 juntas de vecinos para poder decidir las banquitas. ¿Dónde quedaban mis banquitas? Estaban súper padres. Pero todo el mundo tenía una opinión acerca de cómo iba a ser este parque, cómo iba a transformarse este parque. Y es un proceso muy interesante que adoptamos desde muy al principio del proyecto. En cuanto a este proyecto en particular, era un proyecto de Essex, era un proyecto con muchos metros cuadrados de construcción. Entonces, ¿cómo convences al desarrollador que mínimo en el primer piso haga algo para la ciudad, haga algo que no se sienta que vino un ovni y que llegó aquí a sentarse en esta cuadra? Es muy importante para todos los proyectos, para el éxito de todos los proyectos, tener esa relación con el público, oír a todos pacientemente, porque nunca sabes cuándo una idea súper buena sale de esas juntas de los vecinos. Todo el equipo va a las juntas de los vecinos, no nada más los partners, todos van y nos sentamos y tomamos notas, analizamos las notas, nos regresamos y tratamos de ver, bueno, en ese Essex Crossing es más que todo un food market, porque eso era lo que quería la comunidad. Querían un food market, querían un espacio donde podían comprar comida, donde se podían sentar y comer. Escarbamos hacia abajo para convencer al desarrollador de hacer un espacio interno con luz para poder crear lo que quería la comunidad. En cuanto al East River Waterfront, lo que querían era más que nada espacios de community centers. Entonces propusimos unos pequeños pabellones abajo de la infraestructura, abajo del paso de desnivel, donde pusimos restaurantes, salones, clases de karate. Eran lo que quería la comunidad, y también por medio de muchas pláticas y paciencia y relación con toda la gente que lo iba a usar, así se creó el proyecto. Y así se creó el proyecto de Essex Crossing. Y al final, cuando tú estás caminando por la calle, estás viendo los primeros 3 o 4 pisos. Lo que pasa arriba ya ni lo ves, o sea, nada más lo ves en las aéreas. Lo que tú estás lo que tu sentimiento en cuanto al movimiento de la ciudad es solo el piso, solo los primeros 3 pisos, y eso es muy importante para nosotros. Mucho gusto. Primero que todo, felicitar a la facultad por estas charlas. Creo que son súper valiosas. De parte de nosotros como firma de arquitectura, a los estudiantes nada más les quiero decir que aprecien mucho esto. No se imaginan lo difícil que es tener acceso a alguien pues de esta categoría y con este tipo de presentaciones. Por aparte, tal vez la pregunta más importante es en América Latina, incluyendo pues desde México hasta Argentina. El tema de planificación es muy rápido, digamos, a diferencia de Estados Unidos o de Europa, donde una planificación puede tomar años. Aquí en 6 meses, 8 meses se diseña y prácticamente se mete a permisos un edificio. ¿Cómo este factor de entrevistas y de comunidad y de involucramiento, digamos, de muchas de las partes afecta en los tiempos de los proyectos, especialmente en Nueva York, donde sé que hay un tema de tramitología o de permisos muy largos?
¿cómo se siente esa diferencia, digamos, y cómo podríamos nosotros en América Latina pues tomarnos el tiempo de incorporar algo de esto a los proyectos que tienen este fast track interminable? Bueno, los proyectos, la mayoría de los proyectos de Shop son maratones. O sea, si no tienes resistencia de correr a largas distancias, ya valiste. La verdad sí es maratónico y siento que no tiene que ser así. No, a veces nos extendemos en esta cuestión de la conversación y de la plática y del outreach con la comunidad. Siento que hay una manera eficiente para hacerlo. Pero la ventaja que tiene América Latina es muchos de estos case studies son públicos y podemos aprender mucho de lugares, de ciudades que se parecen a nuestra ciudad. Por ejemplo, yo siempre comparo mucho Monterrey con San Francisco. No se parece nada, pero siento que en San Francisco hay ciertos reglamentos, ciertas pláticas también con planeación, ciertos conferencias y organizaciones que se crean por medio del proceso de planificación que nos podrían servir en Monterrey. Siento que tienen bastantes paralelos. Nueva York, con esta cuestión de la construcción vertical, es algo interesante y creo que hay ciudades como Londres que también adaptan mucho de lo que aprenden en Nueva York y Nueva York de Londres y viceversa. Entonces, siento que ahora no es tanto así como que vivo en Monterrey y no veo nada. Aquí vemos, o sea, con las plataformas de internet, de comunicación social, vemos todo, vemos lo que está pasando. Inclusive las juntas en San Francisco, las juntas de la comunidad, las puedes ver live por el internet. Entonces, hay cosas que pasan súper interesantes en esas juntas. A veces, nosotros acabamos de presentar hace una semana nuestro proyecto de Uber en San Francisco y lo vieron mis papás en México. Es interesante aprender lo que pasa en diferentes ciudades, crear esos paralelos y seguir adelante, empezar a ver qué podemos adaptar, qué procesos se la bañaron, como que, ok, está mejor aquí más rápido. Entonces, crear ese balance. Angélica, ya con 9 años de haber trabajado en Shop, después de graduarte, ¿cómo has visto el cambio de los objetivos que tiene la arquitectura a través de estas diferentes épocas económicas? Y por otro lado, algo relacionado con la misma pregunta, ¿cómo ha hecho Shop para mantener siendo una oficina tan grande, que obviamente tiene gran éxito como empresarios? ¿Cómo han mantenido ese interés de la academia por sus proyectos? Porque es muy diferente tener una práctica exitosa en ese sentido a aportar al discurso arquitectónico. Bueno, la primera pregunta. He vivido en Nueva York desde que me gradué en el 2007. Pasamos por las peores etapas que yo pasé en mi época profesional. Cuando nos graduamos, empecé con Shop, empezamos a diseñar. De hecho, el proyecto de East River del Seaport era completamente diferente proyecto con otra desarrolladora. Eran proyectos grandes, eran proyectos ambiciosos, eran proyectos a veces irresponsables. O sea, proyectos que no tenían los pies en la tierra. Y pues bueno, se nos cayó el suelo en el 2007, el 2008, 2009. Y la verdad, sí tuvimos que reducir la firma, reducimos la oficina. Y eso creo que impacta mucho en cuanto a cómo diseñamos. Volvimos a empezar en 2010, empezamos de cero, empezaron las desarrolladoras otra vez a pedirnos trabajo. Empezamos a volver a explorar, pero mucho más conscientes de lo que estábamos haciendo. Siento que, por ejemplo, proyectos como este, o como lo estaba platicando, todos los proyectos de arquitectura tienen un impacto social grande. Son gente que les estamos dando trabajo, es gente en construcción que están aprendiendo de nosotros. Son parques que están cambiando la manera de que la gente convive. Entonces, con esa responsabilidad social, seguimos adelante y siento que todos nuestros proyectos son ya un poco más grown up, quiero decir, un poco más
no serios, porque también empezamos a tratar con temas de materiales de diferente manera, pero siento que sí ha habido una evolución en cuanto a Shop desde que empezamos a donde estamos ahorita. Antes teníamos junta con desarrolladores y te veían de que Cueros 1000, de que están unos arquitectos jóvenes con ilusiones grandes, y ahora te preguntan, oye, ¿qué hago? Y dices, bueno, digo, no te quiero decir qué hacer, pero siento yo, después de con toda mi experiencia, que lo mejor es hacer esto. Y te escuchan y te siguen, y es una responsabilidad importante que tenemos y que nos ha hecho más conscientes de las decisiones que tomamos, desde materiales hasta ejecución. Entonces, es interesante cómo ha cambiado la firma a través de los años. En cuanto a cómo nos mantenemos en lo académico y una firma tan grande, la verdad sí tiene que haber un balance de los proyectos grandes, de las megatorres, y los proyectos pequeños. Estamos haciendo un museo súper bonito en Santa Fe, chiquitito, que la verdad no sé a veces no tiene razón por la cual estamos haciendo otra que explorar materiales. Estamos haciendo una fachada súper bonita en Santa Fe, exterior e interior, y son proyectos que a lo mejor 2 personas están trabajando en ellos, pero en esos proyectos son en los que exploramos y hacemos más exploraciones. Los proyectos de desarrollador, que también son súper interesantes, ahí también escogemos una cosa que queremos explorar y la llevamos, pero todo lo demás es más sencillo, más tranquilo, en cuanto a estructura, en cuanto a plantas. Sí hacemos exploración en esos proyectos, pero no tanto como en los proyectos más pequeños, con más flexibilidad. Gracias.